Bienvenidos a esta serie de Deporte entre Todos. En esta ocasión nos quedamos en casa por primera vez después de casi una docena de encuentros con gestores del deporte municipal de nuestra provincia, por una razón muy especial y con un invitado muy especial. Nos quedamos en casa para hablar de casi 40 años de deporte local. Vamos con la entrada habitual y enseguida desvelamos a quién y por qué. Hoy nos quedamos en casa, nos quedamos en el pabellón Moisés Ruiz, sede del Servicio de Deporte de la Diputación de Almería, y más concretamente estamos en el despacho de Juan Luis Navarro, jefe actual de negociado de desarrollo deportivo y cohesión social, pero que casi ya huelga presentarle así, porque el motivo de reunirnos con él hoy es porque está en su última semana casi de servicio en la Diputación. Nunca se puede decir de este agua no beberé, pero como veremos es posible que esté cerrando ya un paréntesis que se abrió hace mucho tiempo, que luego tuvo varios paréntesis también intermedios y que es lo que hoy queremos comentar. Como siempre hacemos, primero agradecer que haya aceptado este encuentro. En este caso, agradecerte muchas otras cosas más, porque han sido mucho tiempo de trabajo compartido y demás, algo más que trabajo compartido, pero le cedemos siempre al invitado el que haga su autopresentación. O sea, que para que aquellos que no te conozcan, que en el sector que nos mueve, el sector del deporte provincial, es difícil no saber quién es Juan Luis, pero bueno, esperemos que esto lo vean otras generaciones y en el futuro. Y explícale un poco quién es Juan Luis dentro de este mundo del sector del deporte. Bueno, pues yo soy fundamentalmente un gestor deportivo. Eso me llevó hace ya casi 40 años, como tú dices, a optar a una plaza de técnico en gestión deportiva de la Diputación de Almería, que al final fue una motivación, bueno, quizás fue una deriva entre lo personal y lo profesional, pero lo que sí es cierto es que mi motivación o mi relación con el deporte es muy antigua, vamos. Yo fui un niño con polio y eso me llevó a moverme en el deporte al principio con una cierta dificultad, pero luego también con una cierta facilidad, porque, bueno, tuve la ocasión de hacer balonmano, hacer tenis y de verdad es que desde muy pronto empecé a dedicarme a cuestiones organizativas, seguramente porque en las deportivas no tenía mucho futuro, pero bueno, ahí empecé a montar mis equipos y mis competiciones de pueblo y luego algo más en la universidad y nada, cuando salió esta oportunidad pues me planteé dedicarme profesionalmente a la gestión deportiva. En aquellos años, como tú bien sabes, eso de la gestión deportiva era algo muy raro, era más una intuición que una profesión, pero es cierto que sí parecía que estar relacionado con el deporte era un estímulo y una motivación. Bueno, lo tuyo también era la historia, entonces, ¿no? Ibas para historiador. Sí. Y hoy se trata de hacer un poco de historia del deporte, un poco esto como el famoso acontece, que no es poco. Pues vamos a intentar hablar desde el 86 en adelante, hasta el día de hoy. Y en principio se me ocurre utilizar un poco el sistema de relato anacrónico que está tan de moda tanto en la literatura como en las producciones cinematográficas, de dar saltos adelante y atrás para ir comparando cómo éramos en el 86, cómo es el deporte de ahora. Pero antes de eso, mi primera pregunta era un poco, el otro día estábamos viendo qué te poníamos en el subtítulo, porque claro, decíamos, si le ponemos jefe de negociado va a quedar, cuando se vea esto dentro de unos tiempos, el jefe de negociado de la Diputación de Almería, y ya no será jefe de negociado cuando lo vea la gente, y ¿qué le ponemos? Y yo dije, bueno, vamos a ponerle simplemente 40 años de historia del deporte provincial.
Y como subtítulo y primera pregunta se me ocurría, ¿se ha hecho tan tarde, tan pronto? ¿O no se te ha hecho tan tarde, demasiado pronto? Bueno, en este tipo de cosas, cuando se aborda cualquier narración histórica, siempre es complejo ser objetivo porque está lleno de subjetividades. Igual que decía el otro programa de Nieves con Costrina, cualquier tipo pasado fue anterior, pues eso es lo que pasa, que todo parece anterior, ¿no? Lo que sí es cierto es que con esta perspectiva, estas 4 décadas, el deporte provincial ha cambiado radicalmente. Radicalmente. ¿Y qué te voy a contar yo? Cuando empezábamos en esto, es que no había prácticamente nada, ningún recurso al que echar mano. Y la gente que tenía alguna experiencia organizativa estaba muy relacionada con algunos clubes y con algunas organizaciones muy pequeñas. Y eso ha cambiado radicalmente. Es verdad que lo primero que cambió fue la administración, que cuando empezó a crecer, empezó a generar todo un ecosistema alrededor de la administración del que hoy día disfrutamos. Yo cuando me dan los datos del sector del fitness, es que me parece de otro tiempo. Cuando empezábamos aquí, en la Almería Capital a lo mejor habría 4 o 5 gimnasios. En la provincia a lo mejor había otros 4 o 5. Y a lo mejor había, no sé, no me atrevo a dar un dato, pero a lo mejor había 12.000 o 13.000 personas que hacían fitness. Pues en España hay 5.500.000 personas que hacen fitness, 4 millones de licencias federadas. Es que la transformación ha sido enorme. Y para qué hablar de la infraestructura o de otro tipo de cosas, sabiendo que quizás todavía como provincia nos quedan muchos retos y no estamos a la altura de otras provincias, pero el cambio ha sido absolutamente transformador. Vamos a ver cómo ha sido ese cambio. Una de las cosas que me llama la atención, repasando un poco de tu historia o nuestra historia, en el año 86 entráis 4 compañeros, que desafortunadamente el único que sigue aquí eres tú y los demás tristemente nos dejaron muy, muy pronto. Pero entonces se crea la Diputación de Almería, habla de un área de bienestar social en la que se incluye el deporte. Y a mí me llama la atención porque es un concepto como recuperado. Ahora empezamos a hablar otra vez de muchas formas, porque hablamos de vida saludable, que en nuestro caso, de vida activa, no sé qué, pero hablamos de un concepto que empieza a haber gente que lo demanda otra vez y a ver el deporte generador de bienestar social. ¿Qué te parece a ti como primer concepto esa historia? Parece que al principio éramos el convidado pobre al bienestar social, la contribución de un invitado, bueno, pues el deporte, están los servicios sociales, está la cultura, y el deporte se asomaba como que también generaba bienestar social. Sin embargo, ahora ha pasado esas 4 décadas y parece que ahora todo el bienestar social se puede vertebrar desde el impulso del deporte. Es cierto, y es verdad que hemos hecho un círculo virtuoso, porque en aquel momento el deporte se incluyó en bienestar social un poco por la ambigüedad que significaba el concepto de ocio. Los primeros estudios de ocio que se ponían en marcha en España relacionaban el deporte con la cultura y con el turismo. Y entonces, estando cerca de la cultura, en aquel momento la Diputación era muy pequeña y no se planteaba las áreas que tenemos actualmente. Entonces, parecía que sin tener que crear un área específica de deporte, porque no daba para tanto, se podía relacionar con la cultura y a su vez políticamente en aquel momento la cultura se relacionaba también con los servicios sociales. Entonces se produjo un maridaje que fue seguramente extraño porque fue una casualidad política, pero está claro que, como bien dice, el deporte ha tenido tal capacidad de crecimiento y de transformación que ahora lo vemos como una palanca de desarrollo social y de desarrollo económico, cosa que en aquel momento ni nos podíamos plantear. Yo creo que la evolución puede ser esa que decimos, un inicio con el papel en blanco. Pasan los años y de repente el deporte se empodera de una forma incluso algo endogámica y empieza a pensar sobre el deporte por el deporte. Y ahora, estos últimos años, se empieza a hablar mucho de la transversalidad, se empieza a hablar incluso de un concepto que leía el otro día a Marco Moreno, que habla de sacar al deporte del deporte. Ese también puede ser un círculo que empieza a cerrarse, o sea, ese tránsito donde el deporte al principio se vino arriba como una burbuja importante, los eventos
los grandes eventos cueste lo que cueste, sin pensar tanto en determinadas cuestiones como el impacto social, la sostenibilidad. Y ahora empezamos a hablar de sacar al deporte del deporte porque es un elemento que vertebra muchas cosas. Fíjate, volviendo a aquellos años, otro elemento que nos acercó a bienestar social fue la lucha contra la drogadicción. En esa misma área estaba el Centro Provincial de Drogas y todos intuíamos, algunos desde una lectura sociológica un poco radical, es que si haces deporte no tomas droga o no consumes droga. Eso evidentemente es un disparate. Pero sí parecía que la vida saludable que apuntaba al deporte era un buen antídoto contra la drogadicción. Y acuérdate de aquellos años, que la drogadicción era un problema gravísimo. Y de hecho, te acordarás que algunas de las cosas que hicimos fue montar actividades deportivas para el CPD y para el psiquiátrico, que entonces se llamaba el psiquiátrico. Entonces, aquello era casi intuición por la relación con el deporte y con la salud. Pero ese desarrollo ha sido absolutamente espectacular y hoy día yo creo que mal hacemos los gestores deportivos si no somos capaces de tener una visión del deporte mucho más transversal e incorporarle esos elementos de integración, de lucha, de vida saludable, de bienestar, porque es que realmente sigue teniendo el deporte la capacidad de llegar a personas que con otras políticas públicas no se llega. Y en ese sentido hay que ponerlo siempre en valor. Desde esa perspectiva de la hoja en blanco que podía ser entonces para la Diputación hacer política deportiva pública provincial, yo personalmente siempre he pensado que quizá por ese contexto era o fue cuando más política, en el buen sentido de la palabra política deportiva, se hizo. Estaba todo por escribir y entonces había que poner muchas cuestiones. Estamos hablando del 86. Cuéntanos un poco cómo era el marco, para que no lo conozcan. ¿Qué marco había? Prácticamente recién estrenadas las competencias autonómicas. La Junta de Andalucía se pronuncia con una orden del deporte para todos, famosa. ¿Qué os encontráis entonces, aquellos que entrasteis, qué os encontráis? ¿Cómo era la perspectiva a la que había que afrontar? ¿Cómo eran los ayuntamientos en el términos deportivos? Aquello era una hoja en blanco absoluta. Y las hojas en blanco tienen algunos problemas y algunas ventajas. En una hoja en blanco puedes escribir lo que quieras y también te produce cierto pánico no saber cómo organizar aquello. El panorama del deporte local era demoledor. Yo no sé si llegaríamos a estar en aquel momento 8, 10, 12 personas, como mucho, relacionadas con el deporte local. Por supuesto, la capital sí tenía un patronato con algunas personas todavía, que en aquel momento seguramente serían 3, 4. Nosotros estábamos otros 3, 4. El ayuntamiento de Ejido tenía una persona, Paco Montoya. El ayuntamiento de Roquetas no tenía a nadie, tenía un político y tenía un técnico poco después, que era un solo técnico, y el panorama era absolutamente demoledor. Entonces parecía, por una economía de escala, que lo que teníamos que hacer es agrupar los pocos recursos que manejábamos y potenciarlos. Y por eso bebimos mucho de un modelo que fue precursor, que era la comarcalización deportiva, que Cádiz ya la había puesto en marcha, y entonces parecía claro que si teníamos un equipo de 1 o 2 personas en 4 o 5 comarcas, bueno, en aquel momento eran 12 comarcas las primeras que se trazaron, y se pensó en 8 o 10 técnicos para prestar servicio. Se empezaron las contrataciones y eso fue el primer reto, que era tener una persona en un territorio que pudiese organizar el deporte desde un punto de vista un poco de gestión y organización local, porque el poco deporte que había se sustentaba solo por las entidades sin ánimo de lucro, que además no eran para nada profesionales como empiezan a serlo ahora, ¿no? Entonces el primer reto fue gestionar los pocos recursos que había de manera lo más solidaria posible a partir de un modelo comarcal que yo creo que fue bastante, a pesar de la precariedad con la que se montó, fue bastante exitoso. Y luego evolucionar ya hacia el modelo de las zonas de atención. Yo quería poner, porque ya mucha gente fuera del círculo en el que nos movemos los más antiguos, incluso no solo aquí en la Diputación, sino en los distintos servicios municipales, muchos quizás no conozcan en profundidad cómo fue el modelo que se implantó entonces
Y yo quisiera que contaran un poco, en principio, las ventajas. Luego podemos ver por qué el modelo tiene que transformarse, pero las ventajas de las comisiones comarcales de deporte para todos y sobre todo también de la Comisión Provincial de Deporte para Todos, porque creo que entonces sí que se pudo desarrollar, son muchos factores los que lo pueden justificar, pero sí se puede desarrollar algo que ahora también está muy, muy en boga, que es la cooperación intermunicipal, la cooperación de distintos agentes. ¿Cómo fue la creación de ese modelo y cuáles fueron los puntos fuertes? Fíjate, Almería no tenía tradición comarcal. Ahora, si hablamos de la Almanzora, sabemos de qué estamos hablando. Si hablamos del Andará o del Bajo Andará o del Alto Andará, sabemos de qué estamos hablando, pero no había un modelo comarcal. Entonces, el primer reto fue crear las comarcas. Servicios sociales tenían un primer modelo y nos pusimos a trabajar con ellos y con cultura en crear un modelo comarcal. Un modelo comarcal que creábamos con unos anillos de plástico de 30 kilómetros para ir viendo qué había en esos 30 kilómetros y ver qué municipios podían formar parte de cada... Con lo cual, al principio fue casi un ejercicio de geografía. Y luego, es verdad que la flexibilidad de la administración en aquel tiempo, una flexibilidad que hemos perdido por naturalmente mejorar el rigor, los procedimientos y la propia, solvencia de la administración, pero que en aquel momento era espectacular. Algunas veces lo comentamos, las comisiones comarcales eran una agrupación de ayuntamientos sin ninguna personalidad jurídica, donde reuníamos a 8, 10, 12 alcaldes, les decíamos, aquí está el técnico que está para echarle una mano a ustedes, y abríamos una cuenta corriente donde metíamos el dinero. Y ese dinero lo gestionaban entre los alcaldes y el técnico nuestro. Eso ahora sería absolutamente impensable. De hecho, una buena parte del desmoronamiento de aquel primer modelo tuvo que ver pues, con el marco jurídico que hemos desarrollado desde entonces. ¿Para qué quieres que te diga la ley de contratos del sector público? Si hubiéramos tenido la dichosa ley de contratos del sector público, no sé si hubiéramos podido hacer algo, pero realmente fue pionero y transformador y hay que reconocer que aquellos ayuntamientos que tenían muy pocos medios, lo que tenían era una fuerza y unas ganas espectaculares de hacer cosas. Claro, pero y eso también está siendo una corriente que regresa. Por eso yo decía lo de los saltos anacrónicos, porque hemos ido transitando por cuestiones que incluso a mí a nivel personal a veces me parecían que estaban agotadas y ahora vuelven a coger fuerza. Cuando ponen la mirada en los pequeños municipios, que esta provincia es básicamente de pequeños municipios, y cómo solventar ese servicio esencial que es el derecho a la práctica deportiva en sitios con una masa crítica tan reducida y con recursos tan reducidos, vuelve a sonar fuerte que una de las posibles soluciones es la comarcalización de servicios, la economía de escala, etcétera, etcétera. Lo que yo vivía entonces era precisamente un trabajo muy cooperativo entre municipios para intentar sacar adelante pues, actividades de interés para un territorio, etcétera, etcétera. Eso tiene recorrido hoy en día. Tiene recorrido. Lo que pasa es que la gran diferencia con aquellos años es que nosotros gestionábamos fundamentalmente actividades. Y para la gestión de las actividades era relativamente fácil moverse en un modelo comarcal, porque se repartían las actividades entre los ayuntamientos y demás. Conforme aquello fue creciendo, aparecieron los servicios. Y la prestación de los servicios ya era más compleja desde un punto de vista comarcal, porque ya no solo requería una especie de coordinación técnica, sino requería tener recursos humanos en distintos sitios. Y ese sigue siendo el gran reto de la lucha contra la despoblación. Cómo utilizamos recursos humanos cualificados en territorios donde no hay profesionales y donde no puede haberlos porque la masa crítica, como bien dice, es mínima. Sin ninguna duda la comarcalización sigue siendo un modelo, quizá no tanto la comarcalización como una estructura supramunicipal con personalidad jurídica, pero sí como un conjunto de municipios que se ponen de acuerdo para contratar, por ejemplo, una empresa de servicio o para contratar un entrenador específico como autónomo que presta servicios en distintos municipios. Yo creo que esa economía de escala es fundamental para poder llegar a más sitios. Antes la hicimos porque no había y ahora tenemos que volver a reenfocarla
para la despoblación, porque esos 51 municipios que tenemos, menores de 1.000 habitantes, no van a poder tener unos servicios deportivos mínimos si no se lo damos de forma cooperativa. Y yo creo que ahí no ha dejado de ser un modelo. Pero es verdad que de ese modelo se han ido saliendo municipios que ya tenían autonomía y capacidad propia. Pero ahí seguimos teniendo un reto con esos 50 o 60 cuyo nivel de población no permite prestar un mínimo de servicios deportivos coherente. Y de hecho también por eso en Diputación hemos evolucionado pues, a programas que lleguen a todos los municipios, a que los municipios puedan demandar esos servicios, aunque sea puntualmente, porque el gran reto no es la prestación puntual, el gran reto es la prestación continuada de servicios, claro. Es otro de los puntos, uno de los puntos que quería que hiciéramos también una comparativa. Estábamos hablando de la evolución de actividades a servicios, eso va aparejado también con la evolución del ecosistema deportivo provincial. En el 86 ha apuntado que había 4 entidades sin ánimo de lucro, poco profesionalidades, que tiraban un poco del carro. Evidentemente ha habido una evolución importante y aparece un fenómeno que ahora sí que está cobrando todo el protagonismo, que es la cooperación público-privada. ¿Qué pasaba al principio? ¿Qué pasa ahora? ¿Y qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿qué papel juega ese tema? Bueno, tú recuerdas, en aquel principio es que no había privados. Privados con ánimo de lucro, empresas de servicios deportivos, en el 86 no había ninguna, directamente. Y luego había algunos clubes que, porque eran clubes de carácter social y tenían estructuras e instalaciones propias, podían tener algún servicio, el club de mar, el club de tenis, en fin. Pero realmente no había privado con el que hacer la interlocución, con lo cual la administración teníamos que hacerlo todo. Pero todo es desde contratar monitores para la escuela deportiva hasta comprarle el material y arreglarle el espacio. Digamos, ese peso de lo público ha sido muy duro, pero también ha sido el que ha permitido que el sector privado crezca. Porque fíjate que ahora tenemos hasta una asociación de empresas de servicios deportivos a la administración pública. Seguimos siendo el primer contratante de servicios públicos, en concreto la administración local. Pero ese panorama ha cambiado radicalmente y positivamente, porque ahora mismo ya tenemos empresas de servicios que nos pueden prestar un montón de servicios. Por eso quizá la evolución de aquella administración era ganar en personal, crear muchos equipos para llegar a más sitios, y ahora la administración tiene un rol más de planificación, de cualificación y utilizando mucho a las empresas de servicios, ¿no? Tanto es así que yo entonces percibía miedo a hablar de gestión indirecta. O sea, la administración tenía miedo a hablar de gestión indirecta porque perdía el control, porque el protagonismo político, y ahora lo que da miedo es a los que hablan de mantener la gestión directa. Porque la gestión directa, desde luego, se está haciendo inabordable. Y es una paradoja porque se produjo un conflicto, un falso conflicto político. O sea, gestión indirecta era privatizar y gestión directa era mantener la esencia de la gestión pública. Pero fíjate la paradoja, que la he comentado muchas veces, que uno de los primeros ayuntamientos de Izquierda Unida, que fue el Ayuntamiento de Córdoba, fue el primero en hacer concesiones de instalaciones deportivas en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque ya se atisbaba que mantener una estructura, digamos, totalmente pública era imposible. Y en ese sentido, ese discurso siempre ha sido perverso en el deporte, porque la colaboración público-privada no tiene ideología en el deporte. El deporte es un fenómeno en su origen privado que luego la administración pública o los poderes públicos lo convierten en un derecho social. Pero es que en el deporte la colaboración público-privada ha existido siempre, siempre. Es verdad que ha evolucionado un poco desde la colaboración pública con privados sin ánimo de lucro a la pública con privados sin ánimo de lucro y privados mercantiles, empresas que desde luego ahora mismo son una pieza fundamental. Yo creo que la colaboración público-privada en el deporte podemos dar bastante clase de colaboración público-privada a otros sectores. Y en ese sentido, ya no hablamos del pasado, ¿cómo ve el presente de nuestro sistema deportivo provincial? ¿Cómo ve el presente de su desarrollo? ¿Cómo está el sector privado? Ya no hablamos de los ayuntamientos. ¿Cómo está el sector privado para mantener todo ese trabajo de cooperación?
Bueno, ahora toca que el sector privado se identifique a sí mismo. Me refiero además al provincial. Claro, falta que el sector privado profesional se identifique a sí mismo. Es decir, que entienda que son una industria y que son una industria donde hay desde empresas de servicios deportivos hasta empresas de logística, hasta empresas de hotelería y hostelería, y esas empresas que no son estrictamente deportivas tienen que darse cuenta que también tienen una dimensión deportiva. Por eso lo que le falta al sector privado mercantil es identificarse como industria y tener una interlocución con la administración mucho más potente, incluso proponiendo proyectos y proponiendo políticas públicas a partir de patronales que sean capaces de defender ese modelo. Aquí tenemos un pequeño laboratorio que es Almería Sport Destination, que es una de las primeras mesas donde se sienta gente de la industria del deporte con la industria del turismo y con otro tipo de industria, como pueden ser los proveedores de otros servicios o la logística. Ese embrión que a nivel autonómico y a nivel nacional lo estamos llamando los clústeres de la industria del deporte, son también un reto provincial. Las empresas del deporte provincial tienen que colaborar mucho más y reivindicar cosas ante la administración. De hecho, la administración también tendremos que poner en marcha canales para hablar con esa industria del deporte, porque hablamos con tal o cual empresa que es prestadora de nuestros servicios, pero no les pedimos una visión más global de, por ejemplo, las políticas que podíamos desarrollar en la próxima década. Y esas empresas también tienen que participar de eso, sin ningún complejo ideológico. Sin ningún complejo ideológico. Vamos a ir viendo entonces cómo se ve el futuro. Hemos hablado del pasado, un poco del presente. ¿Cómo se activa el futuro? Porque de verdad hablamos de los grandes retos del deporte, hablamos de la sostenibilidad, de la innovación, que evidentemente lo son. Lo que a mí me da un poco siempre de reparo es de hablar en términos tan grandilocuentes cuando nosotros miramos a ayuntamientos que todavía tienen dificultades para subsistir incluso, porque habla de población. Te he leído en algún momento, he leído tu aportación en un manual que habla de 25 consejos de responsables de deporte, y tú hablabas precisamente del reto que tienen los municipios en cuanto a abordar esa crisis, esa grave crisis de despoblación, y hablabas como un reto de Estado hablando de determinadas cuestiones como puede ser el turismo activo, el volver a la naturaleza, aprovechar todos esos recursos. Bueno, ¿cuáles son los grandes retos que no del deporte en general, no de la industria, pero sí del deporte municipal? Es que yo creo que ahora mismo de los factores que más desigualdad generan son los factores poblacionales, dónde vives y cuál es tu municipio, tu desarrollo tal, es de los factores que más discriminan. Y por eso creo que como en el deporte sí hemos entendido desde hace algunos años que tenemos que estar a la cabeza de la lucha contra la discriminación, y por eso hemos sido capaces de desarrollar conceptos como el deporte inclusivo o como el deporte igualitario o como la equidad de género, que nos queda mucho por trabajo, pero se ha hecho mucho también en deporte y mujer. Ahora mismo, desde luego, uno de los retos es cómo llevar servicios deportivos de calidad a zonas despobladas y cómo, además, consolidar o convertir el deporte en una de las herramientas de consolidación de la población y de consolidación de la igualdad territorial. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos. Y para ese reto, la clave es que los recursos públicos se tienen que concentrar muy, muy específicamente en esa lucha contra la despoblación y pedirle al sector privado que sea capaz de participar en ese reto de muchas maneras. Hablábamos del turismo deportivo y tenemos la suerte de que el turismo deportivo es el subsector turístico, el segmento turístico que más crece en los próximos años. Hay informes que dicen que 1 de cada 3 turistas tendrá una motivación deportiva. O motivación deportiva porque va directamente a hacer deporte o porque busca destinos donde se pueda seguir haciendo su deporte mientras está de vacaciones. Ese reto es tan fundamental que para una provincia turística como lo somos es el siguiente gran paso, ser capaces de convertir a Los Filabres en un destino de gravel de primer orden mundial, que lo puede ser, a la Alpujarra en una referencia para el trekking, el turismo de montaña, a la Almanzora para una referencia también en un turismo de naturaleza vinculado al patrimonio histórico, minero, en fin, ese es el gran reto que nos queda y como Diputación Provincial deberíamos de estar a la cabeza de
de ese reto, sin perder de vista que tenemos que mantener los programas de deporte y salud, que tenemos que tener los programas específicos para tercera edad, que tenemos que tener programas de mujer que se nos han olvidado un poco, porque hemos considerado que hemos llegado a unos niveles de cierta igualdad, pero sigue habiendo mucha desigualdad en ese tema. Y yo creo que no solo el turismo deportivo, el deporte como palanca de desarrollo económico es uno de los grandes retos de los próximos años. Y aquí, aunque sea muy atrevido, antes de cerrar la puerta de la Diputación, ¿qué retos crees que le queda a la Diputación o a las diputaciones en general para seguir aportando al deporte local? ¿Qué cosas crees que todavía tienen bastante más desarrollo? Pues yo creo que uno de los retos, una de las cosas que tenemos que plantearnos es qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer. Porque las corporaciones locales hemos tendido a hacer mucho y de todo tipo de cosas, y creo que por un planteamiento, una planificación lógica, igual que hay que hacer cosas nuevas, hay que empezar a dejar de hacer cosas. Yo creo que debemos de revisar mucho la prestación de servicios directos. Creo que tendríamos que intentar que la mayoría de esos servicios que se prestan a los municipios se hagan a través de empresas o de entidades deportivas, y en ese contexto pues habría que abrir, igual que abrimos un debate durante la pandemia para ver cuáles eran nuestros grandes retos y nuestras identidades y nuestras fortalezas, deberíamos de abrir un debate estratégico sobre qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer. Y ahora ya para terminar, para que no se me haga muy largo este encuentro, aunque daría para hablar mucho, son muchos, 40 años son muchos, y sobre todo para ti muy productivo, muchos proyectos desarrollados. A nivel personal, yo siempre, ahora me gustaría hacer un símil más deportivo que cinematográfico. Me gustaría irnos, así lo concibo yo, a algo que me llama muy la atención, cómo se desarrollan los partidos de rugby. Un primer tiempo, sí. Para mí el primer tiempo somos bastante coetáneos y además hemos compartido lo que yo creo que puede ser también una especie de punto de inflexión, algunos más que otros, algunos anticipaban más que otros no hemos anticipado, pero creo que hay un primer tiempo de gestión, llega a un punto de inflexión, por así decirlo, de descanso, entre comillas, pero que son los Juegos Mediterráneos Almería 2005. Descanso no sé por qué lo dirá. Por eso digo, entre comillas, lo de descanso en cuanto a que, pero marcan un punto de inflexión. A mí a nivel personal creo que sí es para mí muy significado, lleva un recorrido, llegan los Juegos, tenemos la suerte de participar de la gestión de los Juegos y luego hay como un segundo, cada uno hemos tenido un segundo tiempo, un desarrollo de un segundo tiempo del partido, algo diferente al primer tiempo. Ahora te va a llegar un tercer tiempo, no el tercer tiempo que a lo mejor no llega a otro porque tú tienes intención de seguir muy activo en tu tercer tiempo, pero ¿cómo ha ido viendo ese símil del partido de rugby? ¿Tú lo harías tuyo o no? ¿Tienes ese punto, esa sensación marcada de decir, bueno, hay un momento de crecimiento, llega un momento de explosión y ver las cosas con otra perspectiva, otras inquietudes, el ser capaz de hacer otras aportaciones a partir de entonces? Hombre, es que mi propia carrera profesional es un poco esa sensación o esa realidad de que tenemos que cambiar no de trabajo, sino algunas veces de perspectiva de trabajo. Como tú bien dices, yo hasta antes de los Juegos tuve alguna colaboración privada, pero fue muy puntual. Sí tuve una dedicación específica a la gestión política, por así decirle, durante esos 4 años, pero hasta antes de los Juegos estuve solo relacionado con el sector público. Pero claro, los Juegos nos dieron una dimensión de la gestión, de la alta gestión deportiva, y eso también nos permitió ver qué papel pueden desempeñar las consultoras, las empresas de servicios y demás. Y por eso yo vuelvo de los Juegos pues un poco por rebote, porque yo vuelvo de los Juegos porque después de fundar una empresa de consultoría deportiva, la crisis del 2008 nos da un tortazo impresionante y nos deja absolutamente descolocados. Y por eso hasta el 9, bueno, pues estoy aquí intentando
manejar lo que se podía manejar porque fue realmente duro. Se nos olvida el zarpazo que tuvieron los presupuestos públicos con la crisis financiera. Y por eso en el 9, cuando aquello empieza un poco a repuntar, me vuelvo a ir a la privada porque me había quedado esa asignatura pendiente. Luego ya, cuando me reincorporo años después, pues me planteo lo público, pero es cierto que yo siempre he tenido actividad privada fuera de Almería, no en Almería, por una cuestión de compatibilidades, pero fuera de Almería he tenido una actividad privada que ahora es a la que me voy a dedicar plenamente. Me voy, como tú sabes, eso yo te iba a preguntar, ¿dónde te podemos encontrar en el tercer tiempo? Bueno, pues estaré en una consultora, Lideras por Consulting, de la cual soy socio y soy presidente. Lo de presidente evidentemente es por la edad, porque no por otras responsabilidades, sino porque eso lleva bien tener un presidente con canas y con experiencia, pero voy a estar ahí algún tiempo. Yo creo que me quedan 2 años para jubilarme, creo que algunos años más de esos 2 años, y espero que además seguir teniendo muchos vínculos con la administración pública, porque estoy dispuesto a hacer algunas cosas incluso sin cobrar, ¿eh? O sea, porque me parece que quedan algunos retos de los cuales me gustaría participar. Por eso me voy con la alegría de un cambio de profesión o de un cambio de perspectiva profesional, que eso te rejuvenece mucho, pero sin querer perder la disponibilidad para estar en otro tipo de proyectos, y en algunos quiero seguir pues participando todo lo que pueda, desde luego. Bueno, y para despedirnos, como te decía al principio, y retomando la idea esta del tango, 40 años son nada. Se ha hecho tarde demasiado pronto, aunque todavía quedan esos más de 2 años. O sea, ¿o tienes sensación de que todo ha pasado rápido o no? ¿O han pasado tantísimas cosas que...? Yo no sé si es porque el deporte tiene cierta relación con la velocidad, pero a mí se me ha pasado absolutamente volando, vamos. Es que todavía no me puedo creer que yo era el más joven de los que entró y ahora soy uno de los mayores de los que están, con lo cual todavía no me puedo creer que haya cambiado tanto por supuesto, mi edad y mi vida, pero en ese sentido también supongo que el que tenga esa sensación de que ha pasado todo muy rápidamente tiene algo que ver con que ha pasado bien, con que en general hemos disfrutado de nuestro trabajo y yo creo que incluso espero seguir disfrutando algunos años más. Pues estupendo, con eso terminamos. Como decía al principio, darte las gracias por estar en este encuentro, pero sobre todo darte las gracias por 40 años de dedicación. Bueno, a ti también, Fernando, por tu dedicación, que es algo que desde luego nadie puede cuestionar. Y tu entrega, vamos. Pues nada, hasta un próximo encuentro que esperamos que sea tan agradable como este.